Bueno, seguimos. Te habíamos planteado, hubo en los últimos años, conocimos infinidad de proyectos presentados que tenían que ver con seguridad, la mayoría no se trató. Está con nosotros Omar Duclos, que acaba de presentar un proyecto para llamar a convocatoria, interpelar, ¿es una interpelación? Sí. A la ministra Cecilia Rodríguez. Yo recién hacía un chiste porque ni siquiera me acordaba el nombre, yo decía Cristina Rodríguez. Pero digo, nadie me puede echar culpa de esto, nadie lo conoce, la gente conoce a Verdi. Si le preguntamos a cualquier televidente, yo creo que el 99% no la conoce, no se le ha escuchado declaración pública sobre su cartera y un área tan sensible que hoy está con una problemática en el marco de una crisis que tiene un pico muy particular por estos días. Veamos la convocatoria, ¿en qué términos lo haces? A ver, tenemos la presentación que hizo. Es un proyecto en los términos de lo que contempla la Constitución Nacional y el propio reglamento de la Cámara. Sigamos. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Queremos saber cuál es la lectura que hace el Gobierno Nacional sobre la situación. Primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre cómo se están interpretando los hechos que están ocurriendo, que es un agravamiento de la inseguridad como consecuencia de Por hechos eso cada vez más te referís al violentos. diagnóstico. Claro. Luego saber si esto se está evaluando con información confiable, con algún rigor estadístico. Claro, cuál es el mapa del delito en el país, cuál es el sistema de evaluación permanente, el monitoreo, con qué estadísticas y de qué manera se está interviniendo y se piensa intervenir. A la Nación le cabe una gran responsabilidad en articular los esfuerzos de las otras jurisdicciones del Estado. Es cierto que hay responsabilidades de las provincias y hay responsabilidades también de los municipios, en menor escala. Yo creo que los municipios donde más tienen para trabajar es en la prevención social del delito, por estar mucho más próximos a la realidad, que si no se llega a tiempo, luego termina vinculada al delito. Pero la Nación tiene que encargarse del crimen complejo. En este caso, lo que está atravesando toda la problemática de la inseguridad es el narcotráfico, y articular con las provincias, bajar una política nacional, que debe ser política de Estado. Este es un tema para un diálogo muy franco y muy serio del oficialismo y de la oposición, porque deberíamos ponernos de acuerdo en una política que trascienda este gobierno. Seguramente. A ver, sigamos con la presentación. Esto, vos decís, bueno, precisamente lo que mencionabas, la articulación entre el gobierno nacional y los distintos distritos y los acuerdos, revisar un poco qué está pasando o si necesitamos algún otro asesoramiento. Claro, hay posibilidades de... Nosotros nos hemos aislado del mundo en los últimos años, y en materia económica también. En combate al narcotráfico, claro, hay países que deben tener un background importante. Es un problema internacional, hay agencias que han trabajado bien. Yo creo que hay que aprovechar de las experiencias exitosas y hay que sumar el esfuerzo de distintos organismos internacionales que nos puedan ayudar para frenar esto que sigue creciendo lamentablemente y que me parece que todavía no tomamos conciencia. El gobierno trata de disimular y de ver cómo tapa con parches lo que le va estallando. Pero... ¿Y qué pasó con esta presentación? Es decir, bueno, es reciente, así que esto está pasando en estas horas. ¿Reciente es cuándo? Esto fue presentado la semana pasada. El viernes. Claro, sí, a fin de la semana pasada. Y estará girándose a la Comisión de Seguridad de la Cámara. Tengo expectativas moderadas respecto a la actitud del oficialismo. Lo razonable sería que el oficialismo habilite, acompañe para que la ministra venga, podamos tener un diálogo. No se trata de sentar a la ministra para señalarla y para acusarla. Sinceramente, tenemos la mejor buena fe para establecer un diálogo institucional maduro, serio. Tendremos reproches para hacerle, pero fundamentalmente queremos mirar hacia adelante. Cuando hablas en plural, estás hablando de la fuerza del Frente Amplio Progresista. Sí, creo que esto hay un común denominador en la oposición en general. Me parece que la situación que estamos viviendo es dolorosa, es grave, no da para especulaciones. Algunos todavía por ahí especulan con algunos temas, pero a mí me parece que hay que concentrar los esfuerzos en discutir en serio, con información cierta. Hay expertos, hay mucha gente que tiene ideas para aportar, para definir una política integral. ¿Tu percepción de por qué llegamos a esta situación? Yo decía al comienzo del programa que había... Yo creo que por desidia el Estado se retrajo. Me parece que ha faltado planificación, ha faltado tal vez primero un diagnóstico acabado, planificación
inversión y políticas serias, muy abarcativas, muy integrales. Yo creo que tenemos, recién comentábamos, un eslabón de esta cadena que es la prevención social del delito. Luego están todas las instituciones del sistema penal, donde hay falencias en todas, en la policía, la justicia, servicio penitenciario, patronato de liberados, cualquiera de estas instituciones a nivel federal o a nivel de las provincias encontramos serias falencias. Entonces hay que revisar el funcionamiento de cada institución, hay que ajustar los funcionamientos, hay que invertir, pero hay que invertir para hacer las cosas en serio y no colgarnos de eslogans, o a veces parece que nos aferramos a una solución mágica. No hay una solución mágica, no lo son las cámaras de seguridad, pero aportan. No lo es un código penal, no lo es una ley en particular. Hay que revisar el funcionamiento de las instituciones, porque cuando hablamos del código penal, por ejemplo, que tanto espacio ocupó en los medios y entretuvo a la dirigencia política, en realidad el que está robando en este momento o está pensando en robar más tarde, no está leyendo el Código Penal a ver cuánta pena se le asigna al delito que va a cometer. Es mucho más importante avanzar. Es muy probable que lo que esté viendo es que los que roban ve por la televisión que a las 24 horas salen. Que eso refleja un mal funcionamiento de la justicia. Bueno, pero ¿y cómo damos vuelta con esa situación? Ahí se está, en este momento hay un atisbo interesante. Porque digo, de ahí tiene un incentivo, claro. A nadie le pasa nada acá. Bueno, ahí yo creo que se ha comenzado un trabajo en estos últimos días en la Comisión de Legislación Penal, donde se está tratando. Yo acompañé el año pasado en la presentación de un proyecto del diputado Tonelli, que estaba reproduciendo un proyecto anterior, donde se actualiza el Código de Procedimientos Penal, es decir, de qué manera interviene la justicia para tener procesos mucho más abreviados, más rápidos, y que lleguen a condena, porque lo que necesitamos es que se llegue a condenar, a identificar a los responsables de la comisión del delito y condenar. Hoy tenemos un montón de detenciones que terminan luego con libertades porque no se llega a avanzar en la condena. Hay procesamientos sin que llegue a condena. Algunos con prisión preventiva, podemos discutir si el juez es más benévolo o no. Bueno, con Paola recién discutíamos al aire esto del caso Romano, por ejemplo. Y yo le decía, en Chile no hubiera podido, porque la legislación no le deja esa zona gris al juez que defina si puede volver a salir o no el ladrón que a 24 horas antes había robado y tenía antecedentes. No era que robaba por primera vez, tenía antecedentes de reincidencia en eso, y sin embargo el juez lo liberó acá. ¿Cómo se hace para acabar con eso? Porque la situación es digamos, eso es lo que genera después la respuesta del lado popular o de la gente que, bueno, no puedo confiar en la justicia. Si voy y se lo llevo, me tomo el trabajo yo de detenerlo, se lo llevo, se lo entrego y me lo suelta. Bueno, en la justicia hay distintos problemas. Hay sectores de la justicia que responden a determinada orientación política y no a la interpretación acabada de la ley, y hay ineficacia en muchos aspectos, hay negligencia en muchos aspectos, hay causas que se prescriben, que quedan perdidas, sin que exista un monitoreo, un control de gestión, pero no un control de gestión desde la vigilancia política para que el juez haga lo que quiere el gobierno, como intentó hacer el gobierno con las leyes de democratización de la justicia el año pasado. Un control de gestión técnico, con intervención de la Corte y del Consejo de la Magistratura, para que el juez que no hace bien su trabajo tenga que rendir cuentas, y si realmente se comprueba que se apartó de la ley, se lo separe del cargo, sin ningún tipo de especulación sobre si el juez es más o menos amigo del gobierno de turno. Bueno, para que la justicia funcione necesitamos independencia y calidad, eficacia en su resolución, ¿no? Pero en esto... Y acá los incentivos están dando vuelta, están dados para proteger a los jueces que trabajan mal, tipo Yarvid es un ejemplo al respecto. Porque es el que garantiza impunidad del gobierno en los hechos de corrupción. Bueno, ojalá que la ministra no haga oídos sordos a esta convocatoria, que la vea como una oportunidad precisamente para escuchar ideas y poder dar su diagnóstico, porque a nosotros también nos gustaría conocerlo. Omar, ha sido un gusto Igualmente para mí, y Dios quiera que podamos ponernos de acuerdo en un tema tan sensible y definir una política de Estado, porque los resultados no se alcanzan de un día para otro, pero en algún momento hay que empezar a hacer las cosas en serio, sostenerlas en el tiempo para que
cambie la tendencia y podamos recuperar una buena convivencia. Porque lo preocupante es eso, precisamente, la tendencia. A ustedes tenemos una nueva cita para el próximo viernes para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, sos también los míos. Hasta la semana que viene.